Bien, en el ámbito de la integración y el sentido de hacer integrales, em, está el hecho de que la integración nos da acumulación. Em, por su parte, la derivada nos habla mucho del comportamiento, de la función, ¿sale? Si nos centramos en la parte derivada, por un lado nos da o nos habla mucho de la interpretación de la función, lo cual nos permite identificar si la función es creciente, decreciente, y de ahí identificar concavidad y máximos o mínimos, que eso nos permite hacer un análisis profundo de problemas de optimización, ¿sale? Además de eso, habla o se puede interpretar como una razón de cambio, pero una razón de cambio instantáneo, que eso nos permite trabajar con una función, generalmente una función de posición, ¿de acuerdo? Y esa función de posición, digamos S de X, si, si nosotros agarramos estas S de X y la derivamos, pues obtenemos, bueno, acá generalmente es el tiempo que se utiliza. Obtenemos la velocidad y si nosotros la derivamos por segunda ocasión, obtenemos la aceleración, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una función de posición, a través de una derivada obtenemos la velocidad y a través de otra derivada pues obtenemos la aceleración, ¿sale? Ok, bueno, en el caso de la integral, ¿sale? A diferencia de la derivada, donde tenemos una interpretación de la función a través de sus derivadas, la integral nos hace otro tipo de o nos da otro aspecto de trabajo, de aplicaciones, ¿de acuerdo? Y la integral está ligada con dos sentidos. El sentido primero de acumulación como acumulación instantánea, es lo que les diría que sería básicamente la integral, ¿sale? Porque al final del día tú lo que vas a hacer es, tienes tu función y vas a calcular pequeñas áreas, ¿de acuerdo? Y todas esas pequeñas áreas pues las vas a sumar al final del día. Esa suma de áreas que vas a tener aquí, pues eso es la integral de A a B de f de x. ¿Sale? Esas acumulaciones pues, forman tu integral. Entonces el acto de acumular es natural a la integral. ¿De acuerdo? Entonces, aquellos problemas donde querramos saber cuánto es el total de algo cuando sabemos que fraccionalmente se comporta de una forma, así cuánto se tiró, cuánto se acumuló, cuánto se desperdició, etcétera, etcétera. No sé, cuánto fue el flujo total, cuánto fue la cantidad de algo que tenga que ver con pequeñas sumas de elementos, pues lo que estamos hablando es una acumulación. Por eso la aplicación principal tiene que ver con áreas, pero en realidad la interpretación general tiene que ver con acumulación. ¿Sale? Ese es por un lado. Y por el otro, que si bien tenemos en este caso esta interpretación, ¿sale? Y en el sentido de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, nos da la relación entre posición, velocidad y aceleración. Nosotros podemos también llevarlo en sentido contrario a través de la integral. El único detalle es que
no obtenemos propiamente la velocidad. Por ejemplo, si comenzamos con la aceleración, no obtienes la velocidad. Obtienes un conjunto de familias de funciones que, de las cuales una de ellas es la velocidad que estás buscando. Y para obtener la velocidad, pues necesitas una condición inicial. O para obtener la posición a través de la velocidad, necesitas una condición inicial. Si quieres saltar directamente del área hacia la posición, pues necesitas dos condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Es que tiene que ser de este lado porque es con la parte de la integración. Eh, ¿Por qué necesitamos esas condiciones iniciales? Por las constantes que aparecen. Las constantes las desconocemos y por lo tanto hay que integrarlas. Hay que conocerlas a través de algún valor por el cual sepamos que pasa la función. Esa es una condición inicial. De ahí tú puedes obtener un montón de, de aplicaciones, pero casi todas se basan en esto, en la acumulación. Cuando hablan del trabajo, pues simplemente es acumulación de fuerza en el tiempo. Cuando hablan de volúmenes, se refiere a acumulación de áreas de discos, de la misma forma en que se calculan áreas de rectángulos. Entonces, es técnicamente lo mismo. Simplemente se trata de una acumulación y una acumulación pues se va a representar como una integral de A a B. Entonces, para que esta aplicación, que es la más general, nos quede clara, ¿sale? Vamos a tratar de entenderla, ¿de acuerdo? Y esa aplicación se le llama en general área bajo la curva, que el nombre correcto es el área entre la función y el eje horizontal, ¿de acuerdo? La idea es que nosotros tenemos esta función, tenemos un intervalo de A a B, ¿sale? Y el área de esta sección, ¿de acuerdo? De esta zona, se va a calcular como la integral de A a B de f de x diferencial de x, siempre y cuando f de x sea mayor o igual que 0 en el intervalo a, b. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si nos fijamos con mayor detenimiento, ¿sale? Cuando nosotros calculamos esta integral, nosotros lo hacemos trazando una infinidad de subintervalos, ¿de acuerdo? Digamos que este es infinitamente pequeño. Entonces, aquí sería el x y menos 1, xy, y la distancia entre estos dos, pues sería la base, esa sería xy menos 1 por la altura. La altura pues, está dada por la función evaluada en un punto, ¿sale? En un punto que está entre xy y xy menos 1 y xy, ¿de acuerdo? En principio la integral de Riemann está definida así como un punto arbitrario, ¿sale? Esto sería el área, ¿de acuerdo? Base, pues por la altura y nos haría esta área de aquí. Pero para eso necesitamos asegurarnos que el punto donde evaluamos el resultado sea positivo porque pues esta diferencia al ser una distancia es positiva y la altura tendría que ser positivo para asegurar que esto que va a ser un área, ¿sale? Área del intervalo y pues sea positivo, mayor o igual que 0. Porque no tendría sentido un área negativa, al menos no desde el punto de vista de áreas. De ahí que se requiera esta condición.
que la función en todo el intervalo sea positiva. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros poder calcular un área entre la curva y el eje horizontal, solicitaremos o veremos o tendremos que asegurarnos que la función sea positiva en ese intervalo. ¿Qué pasa cuando no lo es? Cuando nosotros tenemos nuestra función, por ejemplo, en este sentido, por aquí está A y por aquí está B. Y esta es nuestra función f de x. Pues si nosotros andamos buscando el área entre la curva y el eje horizontal, pues lo que tenemos es que tenemos una sección donde la función es mayor que 0, pero claramente tenemos otra sección donde la función es menor que 0. ¿Qué se hace en estos casos? Pues lo más sencillo del mundo. ¿Sale? Esta parte sí la puedo calcular, no tengo problemas. La función aquí es positiva. ¿Qué hago con la sección que me causa problemas? Esta de acá, ¿de acuerdo? No ilumino hasta los bordes por mi kinder trunco, pero la idea es que sí. ¿Sale? Ok. Bueno, lo que debemos de encontrar es este punto. ¿Sale? Buscaremos el punto C. C tal que F evaluado en C es igual a 0, que es donde hace el cambio. ¿De acuerdo? ¿Para qué lo buscamos? Para separar el área en dos pedazos. Un pedazo que será este y otro pedazo que será este de acá. El área 1 es bien sencilla. El área 1, pues va a ser la integral de A a C de f de x diferencial de x. Y el área 2, bueno, como magnitud necesitamos que sea positivo. Entonces aquí sabemos que en el intervalo de C a B, ¿sale? X, para todo X que esté aquí, se tiene que f de X es menor o igual que 0. Podemos asegurar que es negativo. Entonces, para poder calcular el área, necesitamos multiplicar cada uno de los valores de la función por menos. Eso significará que el área 2 la puedo calcular como la integral de C a B de f de X y multiplicarla por menos. Así pues, el área total será área 1 más área 2, y esto significa que será la integral de A a C de f de x diferencial de x menos la integral de C a B de f de x diferencial de x. Es decir, nosotros tenemos que investigar dónde la función es positiva. Donde la función sea positiva, lo que vamos a hacer es calcular la integral directamente. Si f de x es mayor o igual que 0. Y donde la función sea negativa, ¿sale? Lo único que vamos a hacer es calcular la integral y al final multiplicarla por un signo de menos. Eso es todo. En realidad el problema no es hacer las integrales, es asegurarnos que esto suceda, porque si no tenemos cuidado, podríamos tener problemas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digamos que nos dicen, oye, calcúlate el área bajo la curva de la función f de x igual a x cuadrada en el intervalo menos 2,2.
Mejor aún, menos 3,3 para que sea más sencillo. Ahí tenemos x cuadrada. No tenemos mucho problema porque x cuadrada es mayor que 0 para todos los x en los reales. Siempre es positiva, ¿de acuerdo? Si es para todos los reales, en particular es en este intervalo. Entonces puedo agarrar y decir, pues esto es la integral de menos 3, el área va a ser la integral de menos 3 a 3 de f de x diferencial de x, que esto es la integral de menos 3 a 3 de x cuadrada diferencial de x, y esto es x al cubo sobre 3, evaluado de menos 3 a 3, ¿sale? Y pues evaluamos. En el límite superior sería 3 al cubo sobre 3, ¿de acuerdo? En el límite inferior sería menos 3 al cubo sobre 3. ¿Vale? En el límite superior nos daría 3 por 3, 9 por 3, 27, entre 3, 9. Y en el límite inferior nos daría menos, menos 3 por menos 3 nos daría 9, por menos 3 nos daría menos 27, entre 3 nos da menos 9. Y así, pues diríamos, ¿sabes qué? Esto es 18 unidades cuadradas porque estamos hablando de que el ejercicio es calcular un área. Y aquí no hay ningún problema. Vamos bien. Y nos dice el siguiente ejercicio inocentemente. Dice, bueno, pues ahora calculate el área bajo la curva entre la función x al cubo en menos 3 a 3. Se ve inocente. Uno agarra y dice, el área pues sería igual a la integral de menos 3 a 3 de x al cubo diferencial de x. Esto es x cuarta sobre 4, evaluado de menos 3 a 3. Total, es igual de inocente que el anterior. ¿De acuerdo? Uno evalúa, pues esto es 3 a la cuarta sobre 4 menos 3 a la cuarta sobre 4. Esto nos da 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. 81 cuartos menos 81 cuartos, y esto es 0. La única forma en la que un área nos puede dar 0 es si la función que estamos integrando es la función 0. ¿De acuerdo? Cualquier otra área debería darnos algún valor. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Y el problema se da en la naturaleza de la función. Aquí sí hicimos la discusión. Bueno, pues es que esta cosa es mayor que 0 para todos los valores, entonces puedo aventarme la integral. Aquí no llevamos a cabo esa discusión. Si hubiéramos llevado a cabo esa discusión, nos hubiéramos observado que en los números negativos, al elevar al cubo, el resultado es negativo. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver también con la gráfica de la función. La función x al cubo es algo así. Y resulta que nosotros estamos buscando el área de menos 3 hasta 3. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues como lo integramos corrido, este pedazo se está cancelando con este. Por eso es que nos está dando 0. Es muy importante que hagan el análisis previo antes de aventarse a decir, pues la integral va a ser así, y nos aventamos de corrido. Porque suceden cosas como esta. En las áreas va a ser muy raro que les dé 0. Sobre todo si lo que están integrando no es 0. Si están integrando cualquier otra cosa, cualquier integral definida y les llega a dar 0, pues no hay problema. Pero si están hablando de un área, no les debe dar 0. Si les da 0 significa que hay algo raro. O si les da negativo en un área, pues es peor todavía. ¿De acuerdo? Algo es raro. Por ahí se equivocaron en un signo, por ahí se equivocaron en alguna otra cosa. Pero el error más común es el error de interpretación. Y eso es por no hacer la separación.
¿Cuál es la separación o cuál es la forma adecuada? Ah, la forma adecuada es decir, el área se va a calcular como dos áreas. Una de menos 3 a 0 de x al cubo diferencial de x, porque se dan cuenta en nuestra gráfica marca que en el 0 hay la separación, porque de hecho la función evaluada en 0 da 0. Y otra integral que va de 3, perdón, de 0 a 3, de x al cubo diferencial de x. Son dos áreas, el pedazo izquierdo y el pedazo derecho. El pedazo derecho, ahí siempre es positivo entre 0 y 3, es mayor o igual que 0. Y este pedazo es la zona negativa. Cualquier valor que esté entre menos 3 y 0 va a ser menor o igual que 0. Entonces aquí pondré un signo de menos. ¿Vale? La integral ya la hicimos. No cambia. La indefinida es el mismo resultado. Entonces tenemos dos resultados. Uno para la parte negativa de x cuarta sobre 4 de menos 3 a 0 y la parte positiva. ¿Sale? La parte de x cuarta sobre 4 de 0 a 3. Estamos haciendo, si le quitan los límites de integración, estamos haciendo la misma integral, por eso es que es el mismo resultado. Es más, si ya tiene el resultado de la integral, no necesita volver a hacerla, al menos no de la indefinida. ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedaría en la primera, sería menos, ¿sale? 0 a la cuarta sobre 4, menos 3 a la cuarta sobre 4. ¿Sale? Esa es la parte de esta integral del área que va debajo del eje X. Y sería más 3 a la cuarta sobre 4 menos 0 a la cuarta sobre 4. Y aquí hay muchas cosas que suceden. Esto es 0, este es 0. Entonces solamente vale la pena calcular por algunos elementos. Esto es menos 3 por 3 son 9, por 3, 27, por 3, 81. Por menos serían menos 81 cuartos. Y para el otro lado es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, más 81 cuartos. Menos por menos, esto es más, serían 81 cuartos más 81 cuartos, serían, mándeme. Ah, ok, pensé que iban a comentar algo. Serían 162 cuartos y simplificando nos da 81 medios de unidades cuadradas, porque es un área. Y esto tiene más sentido. Aquí sí ya estamos considerando ambas áreas, ¿de acuerdo? Entonces eso es una de las cosas que hay que considerar. ¿Sale? Es importante estar al pendiente de si lo que estamos integrando es una función que es positiva o negativa, o si hacer un cambio en el intermedio del intervalo, ¿de acuerdo? Porque eso es común cuando hay este tipo de ejercicios y hay que tener un poco de cuidado. Lo que les recomendaría, ya en trabajo, es grafiquen primero la función, identifiquen si hay secciones positivas o negativas y ver quién está por arriba y por abajo y todo eso. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista analítico, bueno, se tendría que hacer algunas otras cosas, pero desde el punto de vista de integración, pues sería esto. ¿Vale? Entonces hay que estar muy al pendiente con eso. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Si no, ya saben, interrúmpanme en cuanto lo necesiten. Bueno, aquí en realidad estamos trabajando con que
estamos limitados por el eje horizontal. Pero ¿qué pasa si queremos el área entre dos funciones? O entre curvas que se le llamaría. Es decir, tengo una función f por aquí. Tengo una función g por acá. ¿Sale? Y quiero calcular el área que hay entre estas dos cosas. ¿De acuerdo? Es decir, el área que hay entre f y g. Lo que andamos buscando es este pedazo. Bueno, bueno, mi kinder trunco me falló ahí. Ok, queremos este pedazo. ¿Cómo se calcula esta área? Y la idea es la siguiente. La idea sería decir, bueno, si calculamos el área de f, pues sería todo esto. Todo esto que está ahí sería el área de f. Entonces, yo no quiero todo esto. Pero si consideramos que el área de g es este pedazo, lo que tendríamos que hacer es al área de f quitarle el área de g. Es decir, al área roja quitarle el azul. ¿Sale? En este caso, digamos que es de A a B. El área roja es la integral de AB de f de x. Esto es el área roja. ¿De acuerdo? Y el área azul es la integral de AB de g de x. ¿Sale? Entonces, el área entre estas dos curvas, pues simplemente será la diferencia entre sus áreas. ¿De acuerdo? Así nos quedaría nada más el pedazo de arriba. Esto se cumple siempre que nosotros podamos asegurar que en el intervalo A, B, f es mayor o igual que g. ¿Sale? Si nosotros somos capaces de asegurar eso, podremos hacer o podremos calcular estas áreas. ¿Por qué? Porque con eso aseguramos que el área de f es más grande que la de g y le estamos quitando el pedazo de g que está más abajo. Bueno, vamos a detenernos hasta aquí el momento y vamos a regresar a analizar diferentes situaciones que tienen que ver con la relación entre f y g. ¿De acuerdo? Pero la idea va a ser que vamos a restar esas áreas. Entonces vamos a detenernos hasta aquí.